Y quiero hacer una oración para la predicación de hoy, que se titula El misterio del árbol de la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, porque tú nos ayudas y nos acompañas y nos has cuidado durante toda la semana para que hoy volvamos a estar aquí ante tu presencia para darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Padre, te queremos pedir por esta palabra para que llegue a los corazones y dé su fruto a 100 por 1 y a 60 por 1, y que los corazones de mis hermanos y el mío mismo esté preparado para recibir esta semilla, esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Te pido de que tú me guíes y me acompañes, Señor, en la predicación para hablar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Desde la antigüedad, yo os voy a dar ahora 5 ejemplos de cómo los hombres han buscado, no se escucha bien, ¿no? Cómo los hombres han buscado la solución para el envejecimiento, la solución para no morirse físicamente. ¿Y de dónde venía esta idea de que una persona podía tener una vida muy longeva? O sea, pasar cada vez y vivir más años y vivir más años y vivir más años. Y nosotros sabemos que viene de la historia que redactó el primer profeta Moisés en el Génesis, cuando habla del árbol de la vida que comía nuestro primer antepasado Adán. El historiador y geógrafo Heródoto, 450 años antes de Cristo, escribió en sus... tranquila. Escribió en sus historias la entrevista entre el rey de Etiopía y los embajadores del rey de Persa, Cambises, que reinó en el 530 a.C., buscando el motivo por el cual los etíopes vivían más de 120 años y se mantenían jóvenes. El rey le habló de un manantial donde a todo aquel que se zambullía estaba reluciente y como untado en aceite, o sea, brillante. Esto es lo que describió el historiador Heródoto. La verdad es que no sé si llegaron a encontrar este manantial, porque si no hoy habríamos escuchado claramente de él. Pero después de él, Alejandro el Magno dejó constancia de su búsqueda del agua de la vida en las novelas de Alejandro, donde, acompañado de su sirviente llamado Al-Qidir, o sea, el verde, que según las leyendas musulmanas sigue vivo, así este mito llegó a todas las tierras árabes, incluidas en España, que posteriormente lo llevó a América con la conquista. Idea que no existía en el nuevo continente, pues la creencia mayoritaria, igual que la egipcia, era que la vida eterna está después de la muerte. O sea que Alejandro el Magno cuenta en sus historias que había un personaje que bebía de un agua que le hacía vivir eternamente. Este es Al-Qidir, el Qidir que he dicho, el verde, y que esto se propagó por todos por toda la tierra islámica. Después, al otro lado del planeta, en el año 325 a.C., el mismo Alejandro el Magno lleva esta idea de rejuvenecer el cuerpo a la India y la extiende por todo el continente donde él estaba inmerso. Lo que pasa que los hindús, como ellos consideran la reencarnación como una parte de sus creencias, como si dijéramos, de la vida eterna, entonces cuando un hindú muere se cree que se va a reencarnar en otro ser y así va subiendo el escalafón.
La cuestión es que los indios, pues los indios pobres, pues es un país muy pobre, y por las veces que se han tenido que reencarnar, pues ya tendrían que ser la primera potencia mundial y no lo son, porque estos son mitos y leyendas que están ahí. Muy curioso que en el año 247 a.C., el primer emperador chino, Qin Shi Huang, envió un general con 10 hombres y una mujer al Océano Pacífico en busca del famoso elixir de la juventud. Eso fue el primer emperador. Dice la leyenda que no regresaron nunca estos 11 personajes, porque descubrieron la tierra de Japón y quedaron allí. O sea que el descubrimiento de Japón fue por la búsqueda del elixir de la juventud. Y cuando llegamos a la Biblia, podemos decir que hay algún escrito que avale esta idea de que hay una agua divina, un agua que rejuvenece a las personas. Y esto pasó, y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, si me queréis acompañar, en el capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículos del 1 al 9. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y se vio Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las... Juan capítulo 5, versículo 1 y 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo de Betesda, el cual tiene 5 portijos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había un dicho en Jerusalén que estas aguas, esto está avalado por uno de los escritores de aquella época, que dice que el agua era de color rojizo y de que seguramente por movimientos sísmicos de vez en cuando temblaba el agua. Entonces se extendió por toda la región que quien se metiera en el agua sería sanado y sería curado de sus enfermedades. Por eso dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este es el dicho. El versículo 4 no está diciendo que viniera un ángel en persona a tocar el agua, sino era el dicho que se decía en aquella época, y por eso estaban todos allí, para recibir la sanación. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y que estaba engañado por este dicho. O sea, él en su mente estaba considerando que lo que decía la Vox Populi, el pópulo, de que en aquellas aguas, si él que estaba paralítico se iba a poner, se iba a sanar, pues él tenía fe en eso día. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo como aquel día. Aquí mismo, el mismo Señor Jesús quita las vendas de todo el engaño que hay en el mundo sobre buscar la eterna juventud, la sanación milagrosa a través de movimientos de aguas, a través de la búsqueda, etcétera.
Dicho de otra forma, Jesús se le estaba presentando a una persona enferma que tenía su fe puesta en la humanidad, en las cosas de la humanidad. Y Jesús se le manifiesta para decirle: yo soy el único que te puede curar, el único que te puede salvar, el único que te puede sanar. No hay nadie más fuera de mí. ¿Qué hizo el paralítico? Le creyó. Y como le creyó, fue recuperado, fue sano. Y estamos hablando de una forma en que el ser humano, hoy en día, necesita justamente esto. Necesita este Jesús que nos traiga esta sanidad a esta sociedad que está tan y tan enferma. ¿De dónde surge el mito de una vida en este planeta sin morir, de una vida longeva, de una vida sin que tengamos que pasar por la muerte? Este fue el engaño de los griegos cuando el Minotauro es aquel gigante que tiene un ojo y que le pidió a los dioses ver el futuro, porque no quería morir. Entonces quería ver el día que iba a morir para evitarlo y continuar viviendo. Esto fue el Minotauro. Y los dioses lo maldicieron con una sola visión, que era conocer el día de su muerte. Y ellos hacían lo que hicieran, siempre conocerían el día de su muerte, porque buscaban esta salvación que nosotros hemos encontrado en Cristo, pero que el mundo todavía no la ha encontrado. Pero aquí la pregunta que yo vengo a decir es: ¿cómo los antiguos, de dónde trajeron ella esta idea de que el hombre puede seguir viviendo año y año y año a través de comer algo, de beber algo o lo que sea? Y esto lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis, que si me queréis acompañar, lo vamos a leer. Génesis capítulo 2 y versículos 8 y 9. Cuando Dios, leeremos un versículo antes, el 7, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Y Jehová Dios, el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, tenemos un lugar que se llama el Edén, indefinido, y dentro de ese Edén Dios preparó un pequeño lugar. Y en aquel pequeño lugar Dios plantó al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En los versículos 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, porque todos te son buenos y necesarios para tu cuerpo, para que tú puedas vivir, puedas trabajar, necesitas comer, necesitas alimentarte, y yo he preparado este alimento para que tu cuerpo siga viviendo en esta tierra. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieses ciertamente morirás. Si nos preguntáramos dónde está el huerto del Edén, dónde fue el lugar exacto del huerto del Edén, pues de mucho indagar en la Biblia podemos decir que estaba en Jerusalén. Jerusalén es el huerto del Edén, la ciudad sagrada de Dios, donde Dios pondrá su trono cuando venga, donde Dios creó a un querubín perfecto, donde mandó a su Hijo a vivir, a reinar, lo mandará a reinar, en la segunda venida, y donde Cristo entró y allí fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? En un monte que se llama el monte Gólgota. Justamente el monte Gólgota es donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac.
allí mismo, donde cuando Dios le dijo, me darás a tu hijo, y Abraham no se lo negó, sino que fue a sacrificarlo, y en el momento del sacrificio, el ángel le dijo, no hagas nada, que ya conozco de que tú temes a Jehová. Entonces, en lugar de él, hubo un carnero. Pero Dios, cuando su hijo Jesús estaba en la cruz, él cuando Jesús le pidió, Padre mío, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento, el Padre no pudo salvarlo como hizo a Isaac. ¿Por qué? Porque si lo hubiera salvado, la humanidad seguiríamos en condenación. Sin embargo, gracias a Jesús, la humanidad sigue y puede recibir la herencia de la vida eterna. O sea, la vida después de esta vida. El huerto del Edén, en este Gólgota, en esta montaña, justamente allí, que es el centro, estaba el árbol de la vida, representando al mismo Jesucristo que vendría años después. Entonces, cuando Adán se paseaba por el huerto y él podía comer de todos los árboles, incluso del de la vida, entonces él iba comiendo y su cuerpo se iba rejuveneciendo, iba viviendo. Esto él lo transmitió a sus hijos, y lo fue transmitiendo de uno a uno. Nos podemos preguntar, ¿por qué Adán necesitaba comer del árbol de la vida si no podía morir? Dice Romanos que la muerte entró por el pecado. ¿No? ¿No lo dice así? Dice Romanos que la muerte entró por el pecado. Y con el pecado entró la muerte. ¿Ya está? Muy bien. Y entró la muerte. Entonces, la pregunta es, si Adán no había pecado, ¿la muerte existía en aquella época? Es una pregunta un poquito complicada, ¿eh? ¿Existía la muerte en aquella época? Mira, Dios le dice a Adán, no comerás del árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo sabía lo que era Adán la muerte? Pregunto. ¿Cómo lo sabía? Vamos un poquito, un versículo atrás, un capítulo atrás. Capítulo 1. Cuando Dios crea los peces y crea a los animales. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿Vosotros os imagináis si no hubiera entrado, por ejemplo, el pecado, estos animales no hubieran muerto? ¿Que no cabrían en la tierra? Si Dios le dice, multiplicaos y fructificad, a las vacas, a los leones, a todos los animales, y no murieran, por ejemplo, una ratita, cuando tiene crías, tiene 20. Y esas 20 tienen 20 cada una. Y estaríamos de ratas hasta aquí, una altura... Es imposible, es que es imposible. O sea, todas estas cosas nos quieren decir que la muerte ya existía, lo que no existía era la separación de Dios. La muerte espiritual, cuando Adán pecó, fue la separación con Dios. Porque cuando él pecó, se tuvo que esconder de Dios. Y entonces es cuando Dios lo busca y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Ves? Has comido, has pecado, te has separado de mí. A partir de ahí entró la muerte espiritual en el hombre. Pero Adán podía comer de este árbol. O sea, ¿hay algún versículo más que nos diga que la muerte ya estaba en aquel Edén? Mirad. Cuando Dios lo primero que crea, ¿qué son? Los árboles, ¿no? Los árboles y la hierba verde. ¿Con qué? ¿Qué dice la palabra? Produzca la hierba verde, hierba que dé semilla.
La semilla, ¿qué le tiene que pasar para que crezca? Morirse. Tiene que morirse. Entonces, la muerte ya estaba en aquel Edén. ¿Qué dice Primera de Corintios? Que nuestro cuerpo es como una semilla, que si no se muere, luego no puede renacer el nuevo cuerpo para la resurrección. Porque el cuerpo que saldrá después será diferente. Será diferente. Pero el que tenemos ahora no es el que podremos estar en la gloria del Señor. Entonces, podemos ver cómo... Mira, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. ¿Veis? Como las semillas necesitan que mueran. Y en aquel Edén tenían que morir. Y entonces Dios preparó aquel árbol de la vida para que Adán comiera de él. Lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le estaba enseñando a Adán, era... Lo que Dios le estaba enseñando a Adán era que su cuerpo, que pertenecía a esta tierra, ese cuerpo se iría descomponiendo, se iría bajo las leyes de la entropía, se iría descomponiendo, se iría enfermando, se iría decayendo, hasta llegar a la muerte, que es lo que le pasó a Adán cuando salió del huerto del Edén. Pero a consecuencia de comer de esta fruta, su cuerpo se rejuvenecía. Cuando él pecó, Dios le dice, Génesis 3:19, cuando él pecó, Dios lo maldijo de la siguiente manera: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta es la maldición que le dijo Dios a Adán. O sea, la maldición es, a partir de ahora, la comida que yo te he preparado en el huerto del Edén no la vas a tener. Vas a tener que ir a buscarla. Esta es la maldición. La maldición no es que va a morir. La maldición es que tienes que buscarte la comida, que yo antes te la daba, te la ofrecía gratuitamente, ahora tú tienes que trabajar por ella. Entonces dice, de la tierra, porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la condición humana. Nosotros estamos formados del polvo de la tierra y cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra. Este Adán, cuando pierde el derecho de comer del árbol de la vida, su cuerpo se va deteriorando y volverá al polvo de la tierra. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ahora el hombre tiene la maldad dentro y puede pensar, el mismo hombre puede pensar, voy a engañar a Dios otra vez. Lo que hizo Adán puede volverlo a pensar y decir, como Dios, ahora yo ya he desobedecido y ya me he separado de Dios, puedo volver a comer del árbol de la vida y continuar viviendo, porque no voy a morir. Él dice que voy a morir, pero yo si como del árbol de la vida no voy a morir. Entonces, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, mientras coma de este árbol. O sea, mientras está comiendo, él vive para siempre. Cuando Dios lo saca fuera del huerto del Edén, aparte de hacer un acto de misericordia, porque si el hombre hubiera comido del árbol del Edén en pecado, nunca podía haber sido salvo, porque toda la eternidad tenía que haber sido castigado por el pecado. Sin embargo, como sale del huerto del Edén, pues él tiene posibilidades de ser restituido, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. O sea que el árbol que estaba allí se convirtió luego en la cruz del Calvario, donde Jesús nos restituyó y nos dio la vida otra vez.
¿Qué cualidades tiene este árbol? Este árbol del Edén, ¿qué cualidades tiene? Pues bueno, tiene unos frutos que igual que en el huerto del Edén, mirad, esto lo podemos leer en Apocalipsis 22 y versículo 2. Bueno. Versículo 22, versículo 2. El último capítulo de la Biblia, donde dice que Dios me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Aquí Dios nos está hablando, Jesús nos está hablando concretamente del final de los tiempos, cuando esta tierra y estos cielos ya han pasado y se han creado nuevos cielos y nueva tierra, y donde Jerusalén baja a la tierra, donde está el trono de Dios, en el mismo lugar donde está ahora. Y este Edén vuelve a estar allí. Y entonces dice que hay un árbol, a ver si lo leemos bien, y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. O sea, vemos un río, ¿no?, en medio de la ciudad, y el árbol estaba a un lado y al otro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué árbol hay que puede estar a un lado del río y al otro lado? ¿No lo habéis pensado nunca? ¿Lo entiendes? O sea, hay un río y el árbol está a un lado y está al otro. Algo no cuadra aquí. O el árbol o está a un lado o está al otro, pero no puede estar a un lado y al otro. Cuando miramos el original en griego, la palabra árbol es en plural, pero aquí se tradujo singular. O sea, no podían poner árboles de la vida, sino pusieron árbol de la vida. Pero si lo leemos árboles de la vida, todo toma sentido, todo tiene su significado. Dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba los árboles de la vida. No uno, muchos árboles de la vida, que producen 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si ya no hay pecado, si ya no hay muerte, porque dice aquí, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ya no hay más maldición, ya no hay pecado, ya no hay muerte. ¿Por qué las naciones necesitan comer del árbol de la vida para sanarse? ¿Sanarse de qué? ¿Sanarse de qué? ¿De qué pecado se van a sanar? ¿Por qué unos cuerpos glorificados en la nueva tierra necesitan comer de un árbol de la vida? Como Adán, antes que hubiera el pecado, él comía del árbol de la vida. Pero aquí, como hay muchos humanos, digámoslo así, muchos humanos, hay muchos árboles, y todos tienen que comer del árbol de la vida. Una vez al mes tienen que comer de ese árbol para continuar viviendo. La palabra para la sanidad de las naciones, la palabra sanidad es la palabra terapeuto. De ahí sale terapia o las terapeutos, ¿no? El concepto terapéutico forma parte del campo semántico de la medicina y hace referencia a un tratamiento que tiene la finalidad de curar una enfermedad o de aliviar sus molestias derivadas de esta, en el caso de aquellos males que resultan crónicos. Algo es terapéutico porque tiene una finalidad sanadora, aportar un bienestar. Por tanto, se trata de un concepto directamente vinculado con la salud. ¿Lo ves? Entonces, terapéutico, significa que realmente necesitamos una sanidad. Lo que Dios está mostrando aquí es que estos árboles de la vida, que en sí es el árbol de la vida, y que las naciones tienen que comer de él, las naciones que habrán, es porque, aunque nosotros tengamos la vida eterna la tenemos por Jesús.
por el regalo de Jesús, no es por otra cosa. Y por este regalo de Jesús, nosotros no somos dioses. Si nosotros fuéramos dioses, viviríamos por nosotros mismos. Y lo que Dios nos quiere mostrar en la eternidad es que aunque estemos en la eternidad con Él, seguiremos dependiendo de Él. Igual que Adán dependía de aquel árbol para rejuvenecerse, nosotros en la otra vida dependeremos de este árbol para seguir existiendo. No hay pecado, no hay muerte, pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él, aquí, ahora y después también. Si no dependemos de Él, aquí y después, seríamos como dioses, haríamos lo que a nosotros nos daría la gana. ¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué árbol de la vida? Cuando el pecado es borrado de este mundo en la cruz del Calvario, y hablamos cuando es borrado, cuando uno acepta a Cristo en su corazón y el pecado es borrado de su corazón, de alguna forma está comiendo de este árbol de la vida que es el mismo Jesucristo. Jesús es la palabra, Jesús es el pan, Jesús es el buen pastor, Jesús es todo para el creyente. Mira, versículo 14 de este capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo se lavan las ropas? ¿Cómo se lavan nuestros pecados? Con la sangre de Cristo. Tenemos derecho, una vez con la sangre de Cristo, a la vida eterna. La vida eterna representada por este árbol de la vida, por comer de estos frutos que comeremos en la nueva Jerusalén, como dependencia, como he dicho antes, de Dios. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Luego dice, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podría explicar? Yo lo quiero explicar ahora al final. ¿Cómo lo podría explicar? La misericordia de Dios, desde un principio, la ha mostrado a través del árbol de la vida. Por eso sale en Génesis y sale en Apocalipsis. Nosotros, como seres inferiores, como seres creados por Dios, necesitamos el árbol de la vida para vivir aquí y allá. Si esto lo cambiamos, el árbol de la vida, y ponemos a Jesucristo, es lo que necesitamos los seres humanos para vivir en este planeta y en el otro. En el otro me refiero, en la otra vida. Hoy en día las personas están sufriendo, lo están pasando mal, están enfermos. Sí. Están enfermos y tienen muchísimos problemas. Muchísima gente tiene muchísimos problemas. Es que tengo a mi padre aquí, pobrecito, ya no puede aguantar más. O sea que no pasa nada, hermanos, ¿lo habéis entendido? El árbol de la vida es Jesucristo, que viene a darnos vida y vida en abundancia. Hagamos una oración porque, pobre mi padre, necesito llevarlo a casa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este mensaje, Señor, gracias porque tú nos has dado la vida, Señor, y nos has dado vida en abundancia. Y nos has dado vida en aquella cruz donde tú diste tu vida por ti. Porque murió el justo por los injustos, murió el que no tenía pecado para que todos nosotros que tenemos pecados seamos perdonados y restituidos delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes en esta semana y nos guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Estás muy mal? Sí.
¿No? Ya está, ya está. ¿Ya está? Muy bien, hermanos. Pues la semana que viene continuamos. Que el Señor os bendiga a todos. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Las preguntas. Vamos, nos vamos. No puede más. Deja que yo también tengo preguntas para la semana que viene. Vale, pues las preguntas la semana que viene, hermanos. Dios los bendiga mucho.